Hello, my friends from 5th grade A and B. Today we are in the Unit 5, a phone vacation. Ok. Hola, ¿cómo están? Quinto grado A y B. Este día estamos en la unidad 5, a phone vacation. Yo sé que ya hicimos la primera parte de esta unidad, pero como estamos retomando el libro y estamos en el segundo trimestre, vamos a comentar algunas de las cosas que vamos a hacer para este segundo periodo, donde vamos a comenzar con clases pregrabadas todo mayo debido a la confusión que ha habido por los horarios. Así que no os desesperen que vamos a retornar con clases en vivo después de mayo o si es posible antes, cuando podamos tener alguna solución acerca de los horarios. Bueno, como antes les decía en un video anterior, esta unidad trata sobre el pasado, la forma del pasado, ¿ya? Algunos verbos en pasado y también cómo se utiliza el do en pasado. Teníamos aquí esta parte de la práctica 1, que son preguntas acerca de la historia de la vacación de estos dos niños, de Mike and Ada. ¿Okay? Entonces tenemos aquí, when did Mike's family go on vacation? Where did they go? How did they get there? Where did they stay there? What did they do on day 1? What did they do on day 2? And what did they see in the jungle? Ok, entonces aquí vemos cómo el did funciona como pasado. Ya cuando ponemos el did, todo lo demás toma forma de pasado. Entonces, luego vamos a continuar en la page number 44, donde tenemos un pequeño diálogo. Aquí, did you have a good vacation? Y él responde, yes, I did. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para formar una oración con el pasado, lo único que tenemos que hacer es poner una palabra con W, que puede ser what, que puede ser where, que puede ser who, ¿ya? Entonces, a estas oraciones les vamos a llamar W questions. Las preguntas con W, W questions. Questions, ¿ok? Entonces, vamos a hacer uso de la W, de la W question para poder formar preguntas en pasado. También lo podemos hacer en el presente simple, ¿ya? En este caso, ¿qué es lo que vamos a retomar? Por ejemplo, en este caso, tenemos aquí, did you, ¿ya? Did you. Entonces, él está preguntando que si fue, que si tuvo unas buenas vacaciones. Did you have? ¿Ya? Y aquí tenemos una W question, es what did you there? ¿Qué hiciste ahí? What did you do? ¿Ve? El did como tal no significa nada, solo significa que la oración que sigue va a estar en pasado, es un auxiliar. Si yo pongo what you do there, dice, ¿qué haces ahí? Pero si yo digo, what did you do there? Estoy diciendo, ¿qué hiciste ahí? ¿Okay? Si notan la diferencia, what you do there, ¿qué haces ahí? Y what did you do there? ¿Qué hiciste ahí? Si yo le quito el did, está en presente. Pero si yo le pongo el did, está en pasado. Eso es muy importante. Y aquí vemos algunos verbos en pasado, como el verbo swim, que proviene del verbo swim. ¿Ya? El verbo swim, que es nadar. I swam near a waterfall and I saw a fish. El verbo saw viene del verbo see, que es ver. ¿Ya? See es el presente y saw es el pasado. Ok. Luego tenemos una pequeña práctica que es un listen, que ustedes pueden encontrarlo en los audios que estaban en el año anterior, ¿ya? Y pueden ver swan in a waterfall, rode a horse, que el verbo, el pasado del verbo ride, ¿ya? ¿Y qué es lo que quiero que hagan ustedes? Que a la par de estos cuadritos busquen el verbo en el presente, porque todos están en pasado. Swam, ya dijimos que viene de swim. Rode proviene de ride, de montar. Saw viene de see. Took viene de otro. Went de otro. Drunk viene de otro. Este es bien fácil, este verbo drunk. Ate, miren, es un verbo muy común. Y wore
es también el pasado. El verbo en presente es were. Entonces, el verbo vestir, were. Entonces, quiero que los pongan aquí abajo del verbo. Por ejemplo, todos están el verbo al principio. Y también traten de escuchar el audio number 40 para que puedan practicar eso. Entonces, en esta clase lo que vamos a ver y lo que vamos a hacer en próximas clases es el pasado. ¿Ya? Debemos practicar los verbos en pasado para que podamos formar las nuevas oraciones con el nuevo conocimiento. Ya vimos mucho presente simple, presente continuo. Es el momento de ver el pasado. Aquí tenemos unos pequeños ejemplos con las W question y también solo con el did. ¿Ya? ¿Se acuerdan que decíamos oraciones con el do you? Do you have? ¿Ya? Tú tienes. ¿Ya? Ahora, did you have? Tuviste. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo contestamos? Yes, I did. O no, I didn't. Miren. Super easy. Quiero poner la apóstrofe. Aquí está. Yes, no, I didn't. Y no, I didn't. Y yes, I did. Sí, yo fui, yo jugué, yo recé, yo caminé, dependiendo de lo que les pregunten. Y no, I didn't es no, yo no hice, yo no estuve, yo no monté, yo no vi, yo no tomé, yo no fui, yo no comí, yo no vestí, yo no nadé. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo con esta. Miren, vamos a hacer unos con el swim. Did you swim? Did you swim in the pool? Did you swim in the pool? Algo importante, como ustedes saben, cuando utilizamos un auxiliar, el verbo no va a ser puesto en pasado, ni en ing, ni en nada, cuando estemos usando cada tiempo, ni en tercera persona, ya que con el auxiliar ya tenemos gramáticamente la oración en pasado. No es necesidad de que el verbo en infinitivo pase a pasado, ya que el auxiliar nos da esa forma. ¿Y cómo puedo contestar? Si yo nadé en la piscina, yo digo, yes, I did. Yes, I did. Pero si yo no nadé, yo digo, no, I didn't. ¿Ya? Entonces, esas son las preguntas con el did. ¿Y qué tal si hacemos una con W question? What did you do? What did you do there? Ahora, esta pregunta, las de what did you do, no son preguntas de yes y no, sino que son más preguntas abiertas. ¿Ya? Entonces, aquí cómo contestaríamos? Podríamos contestar con un pronombre y con el verbo en pasado. En este caso, el verbo que estamos ocupando es el verbo do. Y yo puedo decir, I did, miren, I did many things there. Yo hice muchas cosas ahí. Otra pregunta, I did a new friend. Hice un nuevo amigo. I did. ¿Ya? Entonces, si la pregunta en pasado, que lleva el auxiliar did, lo colocamos con el infinitivo tal cual, pero al momento de contestar, vamos a contestar en pasado porque nos están preguntando por algo que fue hace tiempo. I did many things there. I did a new friend. ¿Ok? Entonces, esta sería la clase de hoy, mis amigos. Nos quedamos en la page number 44. Nos encontraremos en otra clase la siguiente semana con una clase pregrabada y les voy a explicar cómo vamos a trabajar unas hojas de trabajo, unas worksheets, para que empecemos a llenar las casillas de las notas y para también saber cómo están ustedes recibiendo todo este aprendizaje. Bueno, de mi parte sería todo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en la próxima. Adiós.